Muy buenos días a todos, bienvenidos a otro episodio más de Adriana Cepeda contigo. Hoy con nosotros mi querido amigo, el maestro José Castrejón Vacío. Él es especialista, terapeuta, persona apasionada por la salud pública, pero sobre todo por el bienestar de la persona. Ha trabajado en el ámbito público, privado, es maestro, catedrático, pero sobre todo, como él decía, es mi gran amigo, compañero, solidario de tantas batallas con el tema de la salud mental, del bienestar de la persona humana, con base al conocimiento, a la ciencia, a la evidencia científica, que es gran experto en el tema de adicciones y sobre todo del tema de las emociones, cómo abordar esta temática de las adicciones desde el punto de vista de las emociones. Maestro Castrejón, qué maravilla recibirte en Adriana Cepeda contigo. ¿Cómo estás? Bien, hablando de las emociones, estoy muy emocionado de estar contigo y a esos títulos le puedes agregar ser admirador de tu trabajo. Me consta que durante muchos años tú has hecho un trabajo visionario en muchos aspectos, con un gran corazón, como todos estos que tienes en la parte de atrás, Muchas gracias. con el afán de hacer cambios positivos para las personas y qué hermoso que en este contexto lo sigas haciendo ahora a través de este espacio y encantado de estar aquí contigo. Pues muchísimas gracias. Como bien dice, mi pared de corazones es el nombre de la familia. Así se apellida mi esposo, un nombre catalán que se llama Cors y es el apellido de mis hijas y significa corazón en catalán, aunque él es jarochísimo, muy mexicano, y pues nuestras hijas también fueron asentadas en el registro público en el registro civil de Veracruz. Pero bueno, querido maestro Castrejón, la verdad es que muchas gracias por tus palabras. Creo que compartimos esa vocación por unirnos por nobles causas, pero de una manera inteligente, con la ciencia en la mano, viendo qué funciona y qué no funciona, aprendiendo de nuestros propios errores, poniendo evaluación sobre el conocimiento y el comportamiento, sobre todo de nuestros jóvenes, y entendiendo que no tenemos la respuesta a todo, pero que eso no nos impide buscarla y sobre todo hacer alianzas para lograr eh, motivar, inspirar hacia un estilo de vida saludable, pleno y feliz. Pues platícanos de las adicciones y las emociones. Bueno, yo creo que en este contexto que estamos viviendo tan inédito, tan de ciencia ficción, ¿no? Es decir, pensar hace un año que te pudiera estar contando esta historia de lo que está pasando, podríamos referirnos quizás a una de las muchas películas que hay de ciencia ficción y por supuesto que esta situación inédita nos lleva a los humanos en general a vivir experiencias que no nos imaginábamos. Una de ellas es esta parte del confinamiento, sin duda, que nos obliga a estar en contacto con nosotros mismos y con quienes nos rodean, para bien o para mal. Esta parte de las pérdidas y creo que llegamos a un momento donde conocidos, eh, personas cercanas, ya no solamente las estadísticas de pérdidas, ¿no? Saber que se están yendo muy rápido personas queridas, eso nos coloca en una situación de pérdidas y no se diga la parte física de contacto con nuestros seres queridos, no se diga la parte económica, no se diga muchos aspectos que de alguna manera nos están colocando ante sensaciones, ante emociones y ante situaciones de las cuales no estábamos preparados. Mucho de ello entonces tiene que ver con las respuestas emocionales y sin duda tú lo dices muy bien, que estas respuestas emocionales nos están llevando a muchos sectores, a muchas personas a buscar salidas. Quizás para algunos el conectarse al internet, a un videojuego, etcétera, puede ser una salida, pero otros lo están encontrando a través de fármacos, otros lo están encontrando a través del alcohol. Hay datos impresionantes que nos dicen
cómo se está repuntando las ventas de alcohol, por ejemplo, o este tipo de prácticas. Y todo esto tiene que ver como una salida o un manejo a situaciones de dolor emocional que por supuesto tienen un escape, y este escape son las adicciones. Creo que hoy estamos en un escenario donde después de la pandemia de salud pública estaríamos en un escenario de una pandemia de salud mental, donde, por ejemplo, yo lo he visto con mis pacientes, los trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Relacionados con esta obsesión de lavarse las manos 10 veces, ¿no? Con la sensación de que sigo contaminado, se convierte en algo muy común. O esta sensación de, digamos, de soledad, de abandono, de desesperanza, se convierten entonces en pandemias. Y lo veíamos, por ejemplo, en un incremento en los suicidios, en los casos de depresión y, por supuesto, también de adicciones. Y todos estos, digamos, problemáticas asociadas a la salud mental tienen como base, sin duda, un componente importante de las emociones. Creo que es un tema fundamental y creo que es algo que recuerdo desde hace mucho tiempo tú venías trabajando mucho esta parte del conocimiento, el manejo de las emociones como una estrategia para promover la salud mental. Sí, por supuesto. La verdad es que nada más en este encierro se han exacerbado estos sentimientos y hoy más que nunca es importantísimo, vital, así como hacemos ejercicio, así como se promueve comer saludablemente, también cuidar nuestra salud socioemocional, porque es la base de nuestra vida. Al final de cuentas, como tú bien dices, tenemos una trayectoria de vida estudiando el comportamiento humano eh, y tiene mucho más que ver con cómo sentimos que cómo pensamos. Sí somos seres racionales, pero somos sobre todo seres emocionales y seres sociales. Ya que estamos hablando del tema de las emociones, valdría la pena pensar en la importancia que tienen las emociones en el ser humano. Sabemos que en general las especies en este planeta han desarrollado una capacidad de adaptación donde las emociones se convierten justo en un mecanismo que ayuda, por un lado, a proteger, ¿no? Para eso existe el miedo, o enfrentar, ¿no? La ira, por ejemplo, o ayuda a protegernos, para eso la tristeza. Y cómo compartimos las emociones, incluso con algunas otras especies. Pero particularmente en el ser humano, su gran capacidad de memoria que tiene, y hay que pensar que el ser humano tiene una de las maquinarias más prodigiosas del universo, que es el cerebro humano, que tiene como 4 millones de evolucionar, que más cada día se sigue perfeccionando, ¿no? Podemos ver hoy en día las generaciones de pequeñitos, ¿no? De 3 4 años, que nacen con una gran habilidad para el manejo de aparatos digitales. Esto es resultado de una evolución de esta maquinaria. Y es una maquinaria tan compleja con una capacidad de almacenamiento impresionante. Y mucho de este almacenamiento se da alrededor de las emociones. Ese es un dato muy interesante. Por ejemplo, podríamos nosotros pensar que qué hicimos el día 18 de febrero de 1985 y seguramente no nos acordaríamos. Pero si pensamos en el 19 de septiembre de 1985, los que nos tocó, seguramente cada momento lo recordaríamos porque lo asociamos a emociones. Entonces, esas emociones van dejando huellas. Y por supuesto podemos hablar de emociones positivas, pero también podemos hablar de emociones traumáticas. De ahí que mucho del manejo que hacemos de nuestras emociones esté asociado a huellas de memoria. Esto coloca a ciertas personas en cierto grado de vulnerabilidad, por ejemplo, si estuvieran expuestas a situaciones de trauma,
Hay un estudio increíble, se llama el estudio AGE, que con más de 17,000 personas que les fueron siguiendo su vida. Y encontraron que las personas que padecían, por ejemplo, problemas de adicciones, problemas de depresión, de suicidio, todo este tipo de problemáticas, habían tenido una serie de experiencias caracterizadas en su primera etapa por situaciones traumáticas. ¿Cuáles eran? Abandono, abuso sexual, abuso físico, maltrato, abandono, sobreprotección, y todas estas situaciones causaron un sufrimiento que quedó marcado, incluso esto posiblemente influya en el adecuado desarrollo de las estructuras del cerebro con las que manejamos las emociones. Y con el tiempo y con las experiencias, sobre todo en la adolescencia, hacen que las personas sean vulnerables y entonces caigan en problemas como el que nos estamos refiriendo el día de hoy, como consumo de sustancias y particularmente, y esto es algo que hoy en día podemos entender mejor, como una salida, como una medicina, llamémosle así, es un proceso de automedicación para enfrentar el dolor emocional. Esto hace que cambiemos ya nuestras concepciones tradicionales o que podemos tener sobre las adicciones, donde siempre hemos pensado que las drogas son las malas, ¿no? Lo podemos ver todavía en algunas campañas que hoy en día están bombardeando como si las drogas fueran las malas y planteando, por ejemplo, para el cerebro respuestas rápidas para el manejo de la tristeza, para el manejo de la ansiedad, de la angustia, pero lamentablemente este tipo de salidas se convierten a mediano y a largo plazo como en una respuesta más costosa, con más daños de los que había previamente y con una serie de complicaciones que van llevando a las personas sin duda a un proceso de autodestrucción, ¿no? Por eso creo que vale la pena que hoy en día analicemos toda esta parte de las emociones en los seres humanos. Perfecto, tú hablabas de estas huellas que predisponen, pero también existe por otro lado esta ya certeza de que ese postulado de infancia es destino no es necesariamente cierto, que hay mucha posibilidad de construir positivamente al ser humano, aún en la vida adulta, aún con una infancia y un pasado muy traumático, y de verdad buscar esta salida al dolor, porque al final de cuentas la necesidad es muy válida, ¿no? La necesidad que va detrás de buscar una droga es muy válida, es o ser más feliz, tener sensaciones positivas, o Sí, quitar las sensaciones sí, negativas. El tema sí. es que la respuesta es falsa. Entonces, ¿cómo ayudamos como sociedad y qué tips les darías a las familias, a los que nos escuchan, a los padres, a las madres, a los jóvenes, de esta búsqueda genuina, estas puertas falsas, pero cuáles serían puertas verdaderas? Lo que dices es sin duda un tema fascinante y bueno, infancia es destino. Eh, de alguna manera, también podemos hablar en el caso de las adicciones de la genética, ¿no? Es decir, cómo hay personas que nacen ya con una predisposición a desarrollar. Y aquí la pregunta es si invariablemente esto es como el destino, ¿no? Como algo que estuviera escrito y que necesariamente vaya a ocurrir. Pero afortunadamente hay un concepto que nos remite a que esta regla no necesariamente tiene que ser la del destino, y la palabra que surge es resiliencia. Ahorita hablamos de los sismos y sabemos que hay edificios que están tan bien construidos, incluso edificios de la época colonial con adobe, que han resistido a lo largo de cientos de años incluso, o de décadas, la Torre Latino, puedo pensar, sismos de magnitudes impresionantes, incluso que no fueron calculadas. Sin embargo, resisten todas estas presiones, toda esta energía y se mantienen firmes. Lo mismo podemos hablar de los seres humanos, que habrá ciertas características que tienen los seres humanos que les permiten enfrentarse a situaciones adversas de la vida y
todos los seres humanos, sobre todo en la adolescencia, es una etapa de pérdidas. Nos enfrentamos a situaciones adversas, la pérdida de un ser querido, las vivencias que estamos teniendo en esta pandemia, ciertas dificultades, y cómo hay personas que ante estas presiones, ante estas crisis, se mantienen firmes. Y aquí la respuesta es muy interesante porque efectivamente la resiliencia es algo que tiene que ver con las capacidades que tienen los seres humanos, llamémosle así, ciertas herramientas que les permiten lidiar mejor con la realidad. Y estas habilidades, llamémosle así, vamos a llamarle, si tú quieres, que es un concepto que te gusta, habilidades socioemocionales, vamos a llamarle habilidades para la vida, y tienen que ver con cómo cómo enfrentamos la vida, cómo gestionamos la vida, cómo vivimos la vida. Y habrá, por supuesto, quien ante una situación de pérdida, incluso, vamos, que un adolescente que lo dejó la novia, caiga en un proceso de depresión, incluso con manifestaciones graves, incluso que los pueden llevar al suicidio por perder a la novia. Es decir, hay casos que se han documentado sin duda bastante tristes en este aspecto. Entonces, ¿cómo enfrentamos estas situaciones adversas? Habrá quien lo haga con una actitud positiva, habrá quien se deprima, ¿no? Habrá quien le ponga como mucho coraje, ¿no? A las situaciones adversas, habrá quien se derrote, ¿no? Habrá quien busque una salida falsa, fugándose, quizás, habrá quien aprenda a enfrentarlo, habrá quien se aísle y habrá quien tenga habilidades de relacionarse de mejor manera, habrá quien se vea envuelto en una especie de torbellino emocional sin control y entonces busque salidas falsas en ese sentido, o habrá quien aprenda a gestionar, a entender, a manejar adecuadamente sus emociones. Lo interesante de este concepto es que a pesar de haber vivido en las situaciones más adversas y más críticas, a través de ciertos procesos psicopedagógicos, por ejemplo, se pueden aprender, se pueden desarrollar y se pueden adquirir este tipo de prácticas que ayuden a las personas a, por un lado, enfrentar situaciones adversas, a tener una mejor adaptación social y a la larga, lo sabemos, a ser personas más felices, más íntegras, más con un sentido de vida. Por eso creo que la importancia que tiene el abordar estas temáticas, que sé que te encantan mucho. Sí, claro, nuestro programa en Cinema Park se llamaba Adicto a la Vida y tenía todo ese sentido de vida. Y hablando de política pública, que un poco la tomábamos, ¿cómo puede un país y qué ejemplos hay por ahí promover esta caja de herramientas para la vida? Para los niños, para los jóvenes, para las personas adultas, porque se nos enseñan muchas cosas en la escuela, pero a veces, o en la casa, pero a veces no se nos enseña a vivir o no se nos dan esas herramientas para enfrentar la vida. ¿Qué ejemplos internacionales se conocen? ¿Qué ejemplos exitosos ha habido en México? ¿Y qué opinas de la estrategia de Juntos por la Paz del gobierno federal? Mira, hay casos bastante interesantes. ¿Por qué razón? A partir de los años 60, llamémosle así, del siglo pasado, que el problema de las adicciones emerge, y pensemos en toda esta época psicodélica de rock de los 60, donde el consumo de marihuana, de sustancias alucinógenas emerge, que es parte de una cultura de la rebeldía, de la juventud. A partir de ahí, de manera masiva, no así el problema del alcohol, que es un problema más milenario, surge como un problema, se entiende como un problema de salud pública y empiezan a haber investigaciones sobre lo que funciona y sobre lo que no funciona. En ese tiempo hay campañas donde el lema es solo di que no, o en México se maneja como di no a las drogas. Con esta idea de alertar
a los jóvenes, particularmente sobre los riesgos de los daños de las drogas para prevenir y pedirles que no consuman. Tiempo después se ve que, y ya con datos científicos, que este tipo de campañas no sirven, a pesar de que se invierten millones de dólares y que no solamente no sirven, sino que habrán ciertos grupos que más bien los alientan hacia el consumo. Sale contraproducente. Contraproducentes. Tiempo después, a partir de los años 60, se empiezan a hacer estudios en jóvenes que reciben ciertas entrenamiento, llamémosle así, en programas de habilidades para la vida, y se va siguiendo una secuencia de su vida, y con el tiempo se ve que estos chicos que participaron en estos programas son chicos más exitosos en la parte académica, en su vida, en su parte laboral. Son chicos que van desarrollando justo esta capacidad de vivir con un sentido muy positivo. Y finalmente, a partir de los años, digamos, ya en este siglo, se empiezan a observar que hay programas de prevención, y me refiero a programas de prevención, no campañas de prevención, que no sirven, programas de prevención que implican políticas públicas. ¿A qué me refiero? Que así como se hace valer la ley, por ejemplo, para controlar que los menores no fumen o no accedan a bebidas alcohólicas, ¿no? Con medidas muy claras a la sociedad que se cumplen, empiezan a promoverse en las escuelas desde los primeros grados programas de educación socioemocional, empiezan a favorecerse todo tipo de actividades donde los jóvenes participan y desarrollan de manera propositiva su vida. Me refiero a la parte, por ejemplo, deportiva, me refiero también a esta parte de servicio comunitario, de redes de apoyo de los jóvenes. Entonces, son sociedades que se han preocupado mucho por invertir en el patrimonio más valioso que puede tener un país, que es su juventud. En ese sentido, tú me preguntas sobre experiencias exitosas, y hay varias. Quizás la más emblemática, porque es la más conocida, es Islandia, ¿no? A pesar de ser un país bastante pequeño, tenía niveles de consumo hasta de cerca del 40% de los jóvenes, adolescentes, consumían alcohol, y incluso más que en México actualmente. Y a lo largo de varios años de la aplicación sistemática de este tipo de políticas, de planes integrales, se empieza a observar una disminución hasta el 5%, ¿no? Hay otros casos en países europeos donde el enfoque ha sido precisamente en el desarrollo de habilidades socioemocionales, políticas públicas de protección de los jóvenes en este aspecto, y favorecer la integración de la misma familia. Y esto ha traído como consecuencia, tú lo sabes, que por ejemplo hay países que estén cerrando cárceles porque no tienen delincuentes. Y lo mismo en el caso del consumo de drogas, una disminución más o menos sostenida, particularmente entre los jóvenes. Estas experiencias nos dicen que sí es posible, que sí vale la pena invertir, más que en policías, en militares, ¿no? En toda esta parte. En campañas de comunicación que son carísimas. Bueno, ahí te puedo decir que pareciera ser que estamos en este escenario de los años 70 del siglo pasado, con campañas como la que estamos viendo de la estrategia Juntos por la Paz, ¿no? De pronto, carteles enormes que dicen, nos hablan del fentanil, ¿no? El fentanil es una sustancia tóxica. Y una de las reglas de la comunicación básica es que no hables de sustancias que no se consumen, porque le estás haciendo campañas. Entonces, estás promoviendo el consumo, no estás alertando. O este enfoque de crear miedo, ¿no? Porque el lema que se maneja es que nadie gana con las drogas. Cualquier chico consumidor, y ahora mira que la marihuana la están poniendo de moda. Cualquier chico consumidor se ríe de esas campañas porque no tienen credibilidad, porque el chico percibe otra cosa. Pero además te encuentras este tipo de paradojas. El presidente asume que la prioridad de esta administración va a ser
la prevención de adicciones y va a disminuir, por cierto, haciendo un llamado para que las abuelitas les digan a los niños que no consuman. Es decir, eso suena ingenuo. O este tipo de campañas, de pronto pensar que con campañas vas a hacer que las personas dejen de consumir. Bueno, el resultado fue que a los pocos meses el propio presidente anunció que esta campaña había sido un fracaso. El mismo presidente. Lo que no dijo es que se habían gastado como 2.000 millones de pesos en estas campañas, que si se hubieran invertido bien, hubieran tenido otro efecto. Y después de esto anuncian que ahora viene una campaña que sí va a funcionar, que es la que estamos viendo ahorita, de que en las drogas nadie gana. Y es una campaña llena de estigma, como si los consumidores fueran pobres, ¿no? Observa un poquito toda esa parte, incluso con unas frases totalmente desafortunadas. En una de ellas un adicto dice, yo estoy totalmente podrido, no hagan nada por mí. Entonces estamos condenando a los adictos a que la sociedad no se preocupe por ellos porque ya son personas perdidas. Ese es el mensaje. Y bueno, parece que en ese sentido la estrategia es muy congruente porque, al menos con la campaña, porque se han olvidado de la atención de los adictos, están desmantelando la infraestructura de atención de los adictos que se habían creado durante décadas, y hay un abandono en este momento hacia los centros de tratamiento. En ese sentido, también resulta paradójico que si la prioridad, como lo declaró el presidente, que después del huachicoleo era disminuir los niveles de consumo de drogas, por otro lado, la misma secretaria de Gobernación declare que la legalización de la marihuana para que se consuma con fines lúdicos, ahora le llaman el uso adulto, como si nada más los adultos consumieran, se convierte en una prioridad, así lo estableció la secretaria de Gobernación. Entonces, por un lado es promover el consumo de marihuana, ¿no? Volverla atractiva, sobre todo para los jóvenes. Y por otro lado, sí que es la prioridad. El hecho es que estaríamos viendo una etapa desastrosa de la atención de las adicciones. Por un lado, se desmantela la infraestructura que se había creado. Por otro lado, se hacen campañas que no sirven. Y por otro lado, se está alentando el mercado con fines recreativos de la marihuana. Entonces, te darás cuenta que hay un abandono terrible y que hay una falta de visión científica, que no se están haciendo las cosas con seriedad. Si me preguntas, mi punto de vista, creo que ahí está. Y es una tristeza no nada más que no se voltee a ver al mundo, sino que no se voltee a ver a México. En México Sí. ha habido estrategias que han funcionado con población mexicana, con el tema de habilidades para la vida. Y hablamos muy, muy, muy en claro en estrategias que si bien no son de prevención, sino son de disminución del daño, el tema de conduce sin alcohol o el tema de los espacios libres de humo de tabaco, son estrategias muy exitosas en México, que pudimos haber continuado, que se pudo haber continuado el trabajo de décadas de grandes personas como tú y grandes organizaciones, y eso aparentemente se echó a la borda, ¿no? Y por otro lado, el tema de proteger a la infancia y a los jóvenes del uso de cualquier sustancia, porque bien sabemos, y tú lo sabes mejor que yo, que en la infancia y en la adolescencia el cerebro no está desarrollado y el daño y el riesgo es mucho mayor que en adultos. Si un adulto decide consumir una droga, pues utilizará su libre albedrío. Pero eso de que se hable de un libre desarrollo de la personalidad, cuando se interrumpe el desarrollo en edades tempranas, en un país con grandes niveles de impunidad, en donde sabemos que el problema mayor en salud pública está en las drogas legales, precisamente porque los niños y los jóvenes tienen acceso a tabaco y alcohol pues de manera indiscriminada y que no pasa nada. Entonces, el incorporar una sustancia más, pues nada más amplía la posibilidad de que nuestros niños y nuestros jóvenes, pues, le llaman a las adicciones la esclavitud del siglo XXI.
y es que se va a las dos potencialidades que nos diferencian de otros seres en este planeta, que son nuestra inteligencia, como tú bien hablabas de este cerebro humano desarrollado que se adapta en cuestión de muy pocos años a nuevas realidades, como estos niños que ahora saben mucho más y tienen mucho más habilidad del tema del uso de las tecnologías, pero también otra cuestión que nos distingue de otros seres vivos en este planeta, que es nuestra libertad, nuestra capacidad de decidir, porque al final de cuentas las drogas destruyen eso, destruyen nuestra capacidad intelectual, pero también nos esclavizan, porque la adicción es eso. Y hablando del tema de la recuperación de los adictos, así como hablábamos de que infancia no es destino, pues tampoco ser adicto a las drogas es destino. O utilizar drogas es destino. Hay que diferenciar entre lo que es uso, abuso y dependencia, y es un tratamiento diferenciado. Y aún que tengas una dependencia, pues hay caminos. Y hay ejemplos clarísimos de personas que han reconstruido su vida de una manera positiva y que ahora tienen una vida renovada. No podemos estigmatizar a los adictos cuando son grandes personas con grandes ejemplos de vida que a lo mejor tomaron malas decisiones, como todos los humanos tomamos malas decisiones. Entonces, el poder ofrecer este camino de recuperación es fundamental para una sociedad que se precia de querer a las personas. Entonces, querido maestro, ¿qué nos recomiendas como puntos finales a Mira, nuestra audiencia? has dicho cosas interesantes. Yo quiero remarcar, si Sí. te parece alguna. ¿Qué busca una persona cuando consume sustancias? Fíjate bien, busca contacto humano, busca amor, fíjate bien, Sí. busca salir del hoyo emocional, a veces de la tristeza, ¿no? Busca Pertenecer. sensaciones de pertenencia, sensaciones de afecto, a veces de romper el aburrimiento, de ser, de expresarse. Lamentablemente esta idea del estigma negativo que tenemos de que es un ser antisocial porque consume, porque es un vicioso, en realidad es un ser humano que está buscando algo, incluso no necesariamente cosas malas, cosas muy positivas a veces, entre ellas pertenecer, tener contacto. Entonces, me parece que se tiene que cambiar el enfoque de ver al adicto como alguien que puede ser, que requiere de atención, que requiere de apoyo, que requiere de servicios especializados. Te puedo decir que en este momento los servicios de salud siguen sin considerar a las adicciones como una enfermedad, ¿no? Y es una enfermedad. Por supuesto. Y en ese sentido, creo que hay un abandono. Y algo que dices, quiero remarcarlo. Uno de los argumentos que el ministro de la Suprema Corte de Justicia planteó para legalizar la marihuana es que inhibe el adecuado desarrollo de la personalidad. Entonces significa que entre más drogas, más desarrollo de la personalidad. Y el otro argumento que se dice es que vamos a tener una sociedad que aprende a decidir con mayor libertad. Si hay algo que inhibe el desarrollo de la personalidad y la libertad, son el uso de sustancias. Entonces, encontramos este tipo de falacias, este tipo de paradojas, como situaciones que en una sociedad tan de consumo, del hiperconsumo, donde se privilegian más los intereses comerciales, ¿no? Y esa sería la explicación, que los intereses de la salud pública. Entonces, para concluir, me parece que tenemos que voltear a entender el tema de las emociones, volvemos quizás a este tema, Al inicio. y ver que quizás nadie está exento más en este contexto. Nosotros mismos seguramente podemos estar con alguna problemática relacionada con aspectos emocionales. Y si lo estamos nosotros, mucho más los pequeños, mucho más los niños, ¿no? Que están viendo toda esta situación de desasosiego con el mundo, con las familias, y se están volviendo en personas muy sensibles a estos temas. Entonces, me parece, y tú lo dijiste, que esta parte de crisis también puede ser un espacio de oportunidad para algo. Entonces,
estas vivencias que estamos teniendo, estas situaciones alrededor de las emociones, que sea una posibilidad ahora, uno, de contactar con nuestras emociones, que quizás es el primer paso para un cambio. Dos, a partir de que las reconocemos, buscar salidas saludables ante estas situaciones emocionales. Y quizás uno de los aspectos más importantes es que hoy podemos aprender mucho a través de las redes, ¿no? Y escuchar unos tutoriales increíbles sobre manejo y gestión de emociones. Entonces, vamos a meternos al tema del desarrollo socioemocional para apoyar a nuestros hijos, para enseñarles al manejo de las emociones, prácticas de crianza. Esa sería la tarea para los padres de familia que hoy en día nos escuchan y que además tienen que lidiar con hijos que están estudiando y que están ahí todo el día y que están además insoportables muchas veces. Vamos a enseñarles el manejo del enojo, el uso creativo del tiempo. Y para nosotros también creo que es importante que aprendemos, una vez que distinguimos nuestros estados emocionales, nos sirve mucho escribir lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, y a partir de que nos contactamos con ello, buscar formas creativas de manejar adecuadamente estas emociones, que no sea a través de escapes. ¿Cuál sería, por ejemplo, el ejercicio? Es una parte fundamental. El escribir esta parte emocional, eso nos ayuda mucho. Técnicas de respiración, técnicas de relajación, ¿no? Técnicas que de alguna manera nos pueden ayudar a mejorar el manejo de nuestras emociones. Pero quien tenga ayuda, creo que hoy en día hay mucho más opciones a través de servicios de orientación telefónica, a través de servicios de apoyo en línea, terapias a través de Zoom, muy accesibles. También puede ser una oportunidad de aprender a manejar cuando tengamos situaciones que puedan ser dolorosas, difíciles, y que nos ayuden a prevenir sobre todo problemas físicos o complicaciones mayores. Me parece que en este contexto, ahora que estamos tan sensibles a estos temas, también debe ser una oportunidad de salir fortalecidos, más resilientes en este contexto de crisis. Sí, por supuesto, hablas de cosas muy importantes. Al final de cuentas, dicen por ahí que el acto de mayor valentía de un ser humano es pedir ayuda cuando la necesita. Y el tema de tener a la mano, a la distancia de una pantalla, profesionales como tú, a los que se pueda acudir. Si quieres compartirnos tus datos para que los tenga nuestra audiencia y puedan contactarte. Sí, con mucho gusto. Yo, dentro de estas recomendaciones, yo soy un convencido del papel de los grupos de ayuda mutua. Por supuesto. Y a través de la red podemos tener sesiones de compartimiento en línea, sensacionales. Entonces, existen los grupos por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos, los grupos de Narcóticos Anónimos, los grupos de Al-Anon, los grupos de Alatim para los hijos de personas alcohólicas. Hay grupos de jugadores anónimos, ¿no? De comedores compulsivos, de neuróticos anónimos. Es decir, hay muchas opciones que pueden ayudar y casi todo esto lo podemos conseguir a través de un contacto telefónico y tener sesiones en línea y participar de una manera confidencial. Y con mucho gusto puedo dejar un correo electrónico para orientar, apoyar a alguien que lo requiere o si requieren mayor información. Mi correo electrónico es jcastrejón, así junto, con minúsculas, jcastrejónv, jcastrejónv, @gmail.com. Encantado puedo apoyar, orientar, dar mayor información o apoyar algún proyecto si alguien quiere trabajar en este tema, encantado. Tú sabes que soy un entusiasta. Muy, Muchísimas gracias. Fíjate que hablando de los grupos de ayuda mutua, yo participo en una fundación que se llama Fundación Acompaña, de acompañamiento en duelo. Y el fundamento, el corazón de Acompaña son los grupos de ayuda mutua. Se tomó el modelo de Alcohólicos Anónimos y se acuñó un concepto que me encanta, que se llama PEBRE, que son personas con experiencia basada en la realidad. Nadie te entiende como yo, que ya he pasado por lo mismo.
y hablamos de Alcohólicos Anónimos, de Neuróticos Anónimos, de Fundación Acompaña, de acompañamiento en el duelo, particularmente de padres que han perdido hijos. Y das unos tips muy, muy interesantes, el tema de ya no ser analfabetas emocionales. En nuestra generación se nos enseñó a mujer fuerte. No llore porque es niño, ¿no? Porque es niño y a mí en mi casa también era mujer fuerte, ¿no? Y no lo expreses. Entonces, el sentarnos con nuestros hijos y hablar de nuestras emociones nos ayuda a descubrirnos a nosotros mismos, hacer ejercicio, aunque sean espacios pequeños. Ahora con la tecnología podemos encontrar también tutoriales para hacer ejercicio y a lo mejor hacerlo en familia, según el espacio que vayamos teniendo. Y yo agregaría, pues, tener conversaciones trascendentes, tener un diario de agradecimiento y a lo mejor compartirlo en la sobremesa o en algún momento de qué estoy agradecido, qué aprendí, qué he hecho por los demás, porque también salir de uno mismo y hacer algo por los demás. Y un tema también fundamental, tener espacios de diversión y esparcimiento, juntarnos a ver una buena película o hacer un rompecabezas o jugar un juego de mesa o contarnos chistes. Eso es parte fundamental de la vida, el sentido del humor y la risa, ¿no? Esto que me comentabas hace un momento de reuniones familiares donde se comparten fotos y se platican de anécdotas, ¿no? Los domingos, puede ser maravillosa experiencia. Exactamente. Fíjate que yo ya tiene años que puse conversar, cuando mis hijas empezaron a ser adolescentes y que parece que es un día para otro en la que son estas niñas preciosas que llegan de la escuela y te platican absolutamente todo y que al día siguiente, en cuestión de horas, ya, ay, mamá, y te voltean la cara, ¿no? Entonces le puse conversación a la sobremesa y esa conversación era qué aprendiste, por qué estás agradecida y un acto incondicional que hayas hecho por los demás, o puedes intercambiarlo por contarme un buen chiste, ¿no? Entonces le ponemos conversación a las comidas, las niñas pasaban el peor oso de la vida cuando llegaban sus amigas a comer y les tocaba decir sus tres del día, pero hoy por hoy, ya que son adultas, las amigas llegan, o los novios, y les encanta saber que en esta casa compartimos estas tres. Es un tip que les paso, a mí me ha funcionado, le pones tema a la conversación y luego te pasas también viendo, híjole, qué acto incondicional hecho de amor hecho por los demás, o qué aprendí, ¿no? O de qué estoy agradecida. Entonces, la vida se construye día a día, no hay recetas secretas ni fáciles, pero aquí estamos todos para ayudarnos. Al final de cuentas, no podemos todos solos. Vivimos en un mundo a veces muy desvinculado, pero también que hay grandes experiencias como la que hemos tenido el maestro Castrejón y yo con muchísima gente de espacios colaborativos. Y de eso se trata, de estar juntos. De estar juntos por ejemplo, quien tenga un problema, buscar ayuda. Y cuando hablamos de la ayuda mutua, es cuando un corazón, los sentimientos, se une con otros de una manera empática a través de un proceso de conexión emocional. Es cuando se da la posibilidad de un cambio. Toda esta idea me surge de ver atrás de ti los corazones, ¿no? Creo que hay que All ponerle you mucho need is love, corazón. dice. Hay que ponerle mucho corazón en este tiempo a los hechos. Pues muchísimas gracias, como siempre, un enorme placer y lo mejor de todo es que somos amigos. Muchas Sí. gracias por tu amistad. Y sigamos cuidándonos. Sí, muy importante no bajar la guardia. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.